Cuando entré al pueblo y vi los cuerpos de los civiles tirados en la plaza principal, algunos aún con vida pidiendo ayuda, supe que esa operación iba a marcar mi carrera para siempre. Había niños escondidos bajo los cadáveres de sus padres, casas saqueadas, mujeres golpeadas. El CJNG había entrado de madrugada. Yo llevaba 28 años en el ejército y jamás había visto un nivel de brutalidad tan descarado. Ese día, entendí que no se trataba solo de cumplir órdenes, sino de detener algo que ya se había salido de control. Yo llevaba más de una década combatiendo directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Más de 10 años estudiando sus movimientos, interceptando comunicaciones, siguiendo rutas, analizando patrones. Sabía cómo atacaban, cómo intimidaban, cómo se confiaban cuando creían que nadie los enfrentaría. Durante meses, planeamos esa respuesta en silencio, sin prensa, sin anuncios, sin margen de error. Muchos no lo saben, pero el ejército también. Entierra a sus muertos, guarda secretos y carga culpas que no aparecen en los informes oficiales. Creí que podía mantener esto como una misión más. Qué equivocado estaba. Lo que voy a contar hoy puede costarme el retiro, el honor y quizá algo peor, pero necesito que se sepa lo que pasó, por qué actuamos y cómo un coronel del ejército mexicano, con familia, con hijos, con una carrera construida en disciplina y obediencia, terminó dirigiendo la caída de 200 sicarios del cártel más violento de México. Mi nombre es Rafael Ramírez Solís. Nací en 1966 en San Luis Potosí, en una familia militar que se remonta a 3 generaciones. Mi abuelo peleó en la Revolución bajo las órdenes de Felipe Ángeles. Mi padre sirvió en el ejército durante 35 años, alcanzando el rango de general de brigada antes de retirarse. Desde que tengo memoria, las botas militares y el uniforme verde olivo fueron parte de mi mundo. Crecí en el campo militar número 1 en la Ciudad de México. Mi infancia transcurrió entre desfiles, marchas y ceremonias. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles, yo aprendía a desarmar un rifle M1 Garand con los ojos vendados. Mientras otros estudiaban tablas de multiplicar, yo memorizaba códigos militares y estrategias de combate que mi padre me enseñaba en la mesa del comedor. No fue una infancia dura, fue disciplinada. Mi padre no era cruel, era exigente. Creía que el honor militar era el valor supremo, que servir a México era el propósito más noble que un hombre podía tener. Me enseñó que un soldado no puede dudar, no puede flaquear, no puede romper su juramento bajo ninguna circunstancia. Rafael, me decía mientras limpiábamos su pistola reglamentaria los domingos por la tarde, un soldado sin honor es peor que un enemigo. El enemigo, al menos, tiene lealtad a su bando. Un soldado deshonrado no tiene nada. Esas palabras se grabaron en mi alma como si fueran órdenes permanentes. Ingresé al heroico colegio militar en 1984 a los 18 años. 3 años de entrenamiento intenso que moldearon cada fibra de mi ser. Aprendí tácticas de combate, logística militar, liderazgo de tropas. Aprendí a sobrevivir en la sierra con apenas una cantimplora y un cuchillo. Aprendí a tomar decisiones bajo fuego enemigo, a mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos y sangre. Me gradué en 1987 con honores, segundo lugar de mi generación. Mi padre asistió a la ceremonia con su uniforme de gala, las medallas brillando en su pecho. Cuando me entregaron mi despacho de subteniente, lo vi llorar por primera vez en mi vida. Eran lágrimas de orgullo. Los primeros años de mi carrera fueron relativamente tranquilos. Serví en guarniciones en Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Combatimos guerrillas menores, contrabandistas, grupos disidentes. Nada que un pelotón bien entrenado no pudiera manejar. Ascendí rápido. Teniente en 1990, capitán en 1994, mayor en 2000. En 2006, cuando el presidente Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, yo era teniente coronel al mando de un batallón de infantería en Jalisco. Fue entonces cuando todo cambió. Los cárteles de la droga dejaron de ser organizaciones criminales comunes y se convirtieron en ejércitos privados con armamento militar, con entrenamiento táctico, con recursos que rivalizaban con los del propio Estado. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió en ese contexto, nacido de las cenizas del cártel del Milenio y fortalecido por exmilitares, expolicías,
hombres que conocían nuestras estrategias porque alguna vez fueron parte de nosotros. Crecieron como un cáncer, expandiéndose por Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit. Controlaban rutas, puertos, ciudades enteras. Y eran brutales. No solo mataban, aterrorizaban, colgaban cuerpos de puentes, decapitaban enemigos y dejaban las cabezas en hieleras frente a oficinas de gobierno. Masacraban familias completas para dar ejemplo. Querían que la gente supiera que eran más poderosos que el Estado, que nadie estaba a salvo de su alcance. Durante años, mi batallón combatió sus células operativas, decomisamos drogas, arrestamos sicarios, desmantelamos laboratorios clandestinos, pero era como pelear contra el mar. Por cada operativo que caía, aparecían 3 más. Por cada tonelada de droga que incautábamos, cruzaban 5 más por la frontera. Por cada casa de seguridad que desmantelábamos, abrían 2 nuevas. La corrupción era el verdadero enemigo. Había alcaldes que trabajaban para ellos, policías municipales que les pasaban información, jueces que liberaban a los detenidos por tecnicismos legales. Incluso dentro del ejército había infiltrados, soldados que vendían armas al cártel, oficiales que alertaban sobre operativos a cambio de dinero. Yo mantuve a mi unidad limpia, investigaba personalmente a cada soldado bajo mi mando, rotaba constantemente al personal de inteligencia, mantenía los operativos en secreto hasta el último momento. Perdí a buenos hombres en esos años, soldados que cayeron en emboscadas, que fueron ejecutados por traidores dentro de nuestras propias filas, que murieron defendiendo pueblos que nadie más defendería. En 2014, fui ascendido a coronel y me asignaron el mando de la zona militar en Jalisco. Era responsable de coordinar todas las operaciones contra el crimen organizado en el estado. Tenía bajo mi mando 3 batallones de infantería, 2 compañías de fuerzas especiales, unidades de inteligencia militar y equipos de operaciones encubiertas. También tenía una familia. Me casé en 1992 con Patricia, maestra de primaria, mujer de pueblo, católica devota. Tuvimos 2 hijos, Rafael Jr., que nació en 1993, y Andrea, que llegó en 1996. Vivíamos en una casa modesta dentro del campo militar, protegida por cercas y guardias armados. Patricia entendía la vida militar. Sabía que yo podía recibir una llamada a las 3 de la mañana y tener que salir sin explicaciones, sin saber cuándo volvería. Sabía que había semanas en que no podía decirle dónde estaba o qué hacía. Nunca se quejó, nunca me pidió que dejara el servicio. Mis hijos crecieron viendo a su padre con uniforme, yendo y viniendo de misiones, ausente en cumpleaños y navidades porque el deber llamaba. Rafael Jr. quería seguir mis pasos, ingresar al colegio militar cuando terminara la preparatoria. Andrea soñaba con estudiar derecho, defender los derechos humanos. Yo era un buen padre cuando podía hacerlo. Los fines de semana que estaba en casa, llevaba a mis hijos al parque, ayudaba a Rafael con su tarea de matemáticas, escuchaba a Andrea hablar de sus sueños. Les enseñé los mismos valores que mi padre me enseñó: honor, disciplina, servicio a la patria. Creí que los mantenía a salvo manteniéndolos dentro del campo militar, lejos de mi trabajo, lejos de los enemigos que enfrentaba. Creí que el uniforme que llevaba, el juramento que había hecho, las décadas de servicio, significaban algo para estos criminales. Estaba completamente equivocado. El pueblo se llamaba Santa Rosa de Lima, un lugar olvidado en las montañas de Jalisco, a 2 horas de Guadalajara por carretera de terracería. Tenía apenas 800 habitantes, la mayoría campesinos que cultivaban maíz y frijol en tierras que sus abuelos ya trabajaban. Una iglesia colonial del siglo XVIII dominaba la plaza, con su campanario agrietado y su fachada de cantera desgastada por siglos de lluvia y sol. Era un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde las puertas se quedan abiertas de noche, donde los niños juegan en las calles sin miedo. Las señoras vendían tamales en el mercadito los domingos, los hombres se reunían en la cantina del pueblo a jugar dominó. El padre Anselmo daba misa a las 7 de la mañana y todos asistían porque no había nada más que hacer. Santa Rosa había permanecido invisible para los cárteles durante años. No tenía valor estratégico, no estaba en ninguna ruta importante, no producía nada que valiera la pena controlar. Era demasiado pobre, demasiado aislado, demasiado insignificante, hasta que dejó de serlo. En marzo de 2015, el CJNG
decidió expandir su territorio hacia las montañas. Querían controlar cada pueblo, cada camino, cada centímetro de Jalisco, no por necesidad estratégica, sino por poder puro. Querían demostrar que no había lugar en el estado donde no pudieran entrar, donde no mandaran ellos. Enviaron emisarios a Santa Rosa, hombres armados en camionetas negras que llegaron un martes por la tarde y reunieron a todos en la plaza. Les explicaron las nuevas reglas. El pueblo ahora pertenecía al CJNG. Pagarían cuota mensual de protección, reportarían cualquier presencia militar o policial, guardarían silencio sobre lo que vieran. El alcalde, un señor de 65 años, llamado Don Martín, intentó negociar. Les dijo que eran gente pobre, que no tenían dinero para cuotas, que el pueblo no le hacía daño a nadie. Los sicarios lo golpearon frente a todos hasta dejarlo inconsciente en el suelo de la plaza, sangrando de la boca y la nariz. Después, violaron a su hija de 23 años en la presidencia municipal mientras el pueblo entero escuchaba sus gritos. Cuando terminaron, la dejaron tirada en las escaleras, como advertencia de lo que pasaba cuando alguien se atrevía a cuestionar sus órdenes. El pueblo pagó. Cada familia contribuyó lo poco que tenía. Vendieron animales, herramientas, joyas guardadas por generaciones. Juntaron 50,000 pesos que entregaron al comandante de la célula del CJNG que controlaba la zona, un tipo al que llamaban el Víbora. El Víbora tomó el dinero, lo contó despacio frente a todos, y luego lo tiró al suelo. Esto es una burla, dijo. 50,000 pesos por todo el pueblo, nos están tomando por pendejos. Ordenó a sus hombres que saquearan las casas. Entraron a cada vivienda buscando dinero escondido. Alhajas, cualquier cosa de valor. Rompieron muebles, destruyeron fotos familiares, golpearon a los que protestaban, se llevaron televisores viejos, radios, hasta los santos de yeso de las repisas. Cuando no encontraron más que pobreza, el víbora decidió dar un mensaje más fuerte. Escogió a 5 hombres al azar de entre la multitud reunida en la plaza. Los obligó a arrodillarse en fila frente a la iglesia. Sacó su pistola, una Desert Eagle dorada con cachas de marfil, y les voló la cabeza uno por uno mientras sus familias gritaban. Los cuerpos quedaron ahí durante 2 días. El víbora ordenó que nadie los moviera, que nadie los enterrara, que se quedaran pudriéndose bajo el sol como recordatorio de lo que costaba desafiar al CKANG. El padre Anselmo fue quien finalmente nos avisó. Condujo 4 horas hasta Guadalajara, llegó al campo militar con su sotana manchada de tierra y lágrimas y me contó todo. Me suplicó que hiciéramos algo, que el ejército tenía que proteger a esa gente. Yo le prometí que lo haríamos. Reuní a mi plana mayor esa misma noche. Mis oficiales de mayor confianza, hombres que habían servido conmigo durante años, que conocía personalmente, que sabía que no estaban comprados. Les expliqué la situación y les ordené que prepararan un operativo de rescate. Vamos a entrar a Santa Rosa, les dije. Vamos a sacar al CJNG de ese pueblo y vamos a arrestar a todos los responsables de la masacre. El mayor Sandoval, mi segundo al mando, levantó una preocupación válida. Mi coronel, si entramos con fuerza convencional, los narcos van a huir antes de que lleguemos. Tienen halcones en cada camino, radios en cada esquina. Nos van a ver venir desde kilómetros de distancia. Tenía razón. El CJNG tenía un sistema de inteligencia sofisticado. Campesinos que parecían inocentes, pero reportaban movimientos militares. Niños en bicicleta que llevaban mensajes. Taxistas que alertaban sobre convoyes del ejército. Entonces no entraremos con fuerza convencional, respondí. Entraremos como ellos entran, de madrugada, sin anuncio, rápido y silencioso. Pasamos 3 semanas planeando. Estudiamos mapas satelitales de Santa Rosa, identificamos las casas donde se refugiaban los sicarios, trazamos rutas de entrada y escape. Mis equipos de inteligencia infiltraron el pueblo disfrazados de comerciantes, de campesinos buscando trabajo, de ingenieros de Comisión Federal de Electricidad. Descubrimos que el víbora mantenía una célula de aproximadamente 30 sicarios en Santa Rosa. Habían convertido la escuela primaria en su base de operaciones, usando los salones como dormitorios y el patio como estacionamiento para sus camionetas blindadas. Extorsionaban a todos, cobraban cuota por cada cosecha, por cada animal vendido, por cada peso que entrara al pueblo. Las mujeres jóvenes vivían aterrorizadas
porque los sicarios las tomaban cuando querían, las usaban y después las desechaban. Los hombres trabajaban prácticamente como esclavos, obligados a cargar droga o armas cuando el cártel lo ordenaba. Lo que me hizo tomar la decisión final fue un video que llegó a mi escritorio en abril de 2015. Era de una cámara de vigilancia que habíamos instalado secretamente en la plaza de Santa Rosa. Mostraba a 3 sicarios jugando fútbol con la cabeza de uno de los hombres que habían ejecutado semanas antes. La cabeza rodaba por el empedrado mientras ellos reían, haciendo apuestas sobre quién podía patearla más lejos. Vi ese video completo, cada uno de los 5 minutos que duraba. Lo vi hasta que se me grabó en la memoria cada detalle, cada risa, cada patada. Esa noche no dormí. Me quedé en mi oficina mirando el techo, pensando en mi juramento como soldado, en las palabras de mi padre sobre el honor militar, en la promesa que le había hecho al padre Anselmo. También pensé en algo más profundo, algo que raramente admitimos los militares. Pensé en la rabia pura de ver cómo estos criminales hacían lo que querían sin consecuencias, cómo aterrorizaban pueblos enteros, mientras políticos corruptos y jueces vendidos se hacían de la vista gorda. Durante años habíamos seguido las reglas. Arrestábamos sicarios que quedaban libres en 48 horas. Decomisábamos drogas, mientras toneladas más cruzaban sin problema. Seguíamos protocolos legales, mientras ellos quemaban pueblos enteros. Y yo estaba cansado. Cansado de pelear con las manos atadas. Cansado de ver morir a mis soldados, mientras los criminales se fortalecían. Cansado de explicarles a familias destrozadas que estábamos haciendo todo lo posible cuando sabíamos que no era suficiente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No íbamos a arrestar a El Víbora y su célula. Íbamos a eliminarlos. Llamé a mi círculo más cercano a una reunión clasificada. 6 oficiales en los que confiaba mi vida: el mayor Sandoval, el capitán Reyes, el teniente Vargas y 3 sargentos de fuerzas especiales que habían servido conmigo en las operaciones más peligrosas. Les expuse mi plan sin rodeos. Vamos a entrar a Santa Rosa y vamos a limpiar el pueblo. No vamos a hacer arrestos. Vamos a neutralizar la amenaza permanentemente. Entiendo si alguno quiere retirarse de esta operación. No habrá consecuencias. No habrá reportes. Pero necesito saber ahora mismo quién está dispuesto a cruzar esa línea. Silencio. Los 6 se miraron entre sí. Sabían lo que estaba proponiendo. Sabían que violaba protocolos, que iba contra el código militar, que podía terminar en corte marcial para todos nosotros. El mayor Sandoval habló primero. Mi coronel, llevo 15 años en este batallón. He visto cómo operan estos animales. He recogido cuerpos de civiles, de niños, de ancianos. He asistido a funerales de soldados buenos que murieron porque seguimos reglas que el enemigo ignora completamente. Se puso de pie y se cuadró. Estoy con usted hasta el final. Uno por uno, los otros 5 hicieron lo mismo. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea invisible pero real, la línea que separa al soldado del vengador, la operación militar de la ejecución. Pero no me importó, porque lo que vas a escuchar en la siguiente parte de esta historia va a cambiar tu forma de ver al ejército mexicano, la guerra contra el narco y los límites de lo que un hombre está dispuesto a hacer cuando la justicia deja de existir. La preparación del operativo tomó 2 meses exactos. No podíamos apresurarnos, no podíamos cometer errores. Este tipo de misión no aparecería en ningún informe oficial, no tendría respaldo institucional si algo salía mal. Estábamos solos. Primero, necesitábamos inteligencia precisa. Envié equipos encubiertos a Santa Rosa durante semanas. Se hacían pasar por vendedores ambulantes, técnicos de telefonía, ingenieros evaluando caminos rurales. Fotografiaban todo: las rutinas de los sicarios, sus horarios de guardia, cuándo dormían, cuándo comían, cuándo bajaban la vigilancia. Descubrimos que el víbora era meticuloso con su seguridad. Rotaba a sus hombres constantemente, cambiaba de ubicación cada 3 o 4 noches. Nunca dormía en el mismo lugar 2 veces seguidas. Siempre mantenía al menos 10 sicarios armados despiertos, distribuidos en puntos estratégicos del pueblo. Pero tenía una debilidad:
Cada viernes por la noche organizaba fiestas en la escuela donde había establecido su cuartel. Traía prostitutas de Guadalajara, cajas de cerveza y whisky, música a todo volumen. La celebración duraba hasta el amanecer. Durante esas fiestas, la disciplina se relajaba. Los guardias bebían, se distraían, algunos incluso se dormían en sus puestos. Ahí estaba nuestra ventana. El segundo desafío era el armamento. Los sicarios del CJNG portaban rifles de asalto, granadas, chalecos antibalas de grado militar. Algunos hasta tenían lanzacohetes y ametralladoras calibre .50. Estaban mejor equipados que muchas unidades del ejército regular. Yo necesitaba un equipo especial para esta misión. No soldados comunes, sino operadores de élite, hombres entrenados en combate nocturno, infiltración silenciosa, eliminación de objetivos de alto valor. Convoqué a 30 elementos de la Fuerza Especial del Estado Mayor Presidencial que habían sido transferidos temporalmente a mi zona. Eran los mejores, francotiradores con 500 misiones exitosas, especialistas en explosivos, expertos en combate cuerpo a cuerpo, hombres que podían moverse en la oscuridad como fantasmas y neutralizar objetivos sin hacer ruido. Les expliqué la misión en términos claros y directos. No usé eufemismos militares. No hablé de neutralización de amenazas o eliminación de objetivos hostiles. Les dije exactamente lo que íbamos a hacer. Vamos a entrar a Santa Rosa y vamos a matar a todos los sicarios que encontremos. No habrá prisioneros, no habrá arrestos. Esto es una operación de exterminio. Ninguno pestañeó, ninguno cuestionó. Estos hombres habían visto demasiado, habían perdido demasiados compañeros, habían presenciado demasiadas atrocidades. Sabían que en esta guerra, la piedad era un lujo que terminaba costando vidas inocentes. Durante las siguientes semanas, entrenamos específicamente para Santa Rosa. Construimos una réplica exacta del pueblo en un campo de entrenamiento remoto. Usamos las fotos y mediciones que habíamos recopilado para recrear cada calle, cada edificio, cada esquina. Practicamos la infiltración cientos de veces. Entrábamos de noche, sin linternas, navegando solo con visión nocturna. Cronometrábamos cada movimiento. ¿Cuánto tardábamos en llegar desde el punto de inserción hasta la escuela? ¿Cuántos segundos necesitábamos para neutralizar a un guardia silenciosamente? ¿Cuánto tiempo tomaría asegurar cada edificio? También establecí un código de conducta estricto para la operación. Aunque íbamos a ejecutar sicarios, seguiríamos siendo soldados, no asesinos, indiscriminados. Las reglas eran simples, solo atacaríamos a individuos armados o confirmados como miembros del cártel. Ningún civil sería tocado bajo ninguna circunstancia. Si alguien de mi equipo violaba esta regla, yo personalmente lo llevaría a corte marcial. El armamento que seleccionamos fue específico para operaciones nocturnas silenciosas. Rifles de asalto HK-416 con supresores de sonido, pistolas Glock con cargadores extendidos, cuchillos de combate, cavar para eliminación silenciosa. Cada hombre llevaría visores de visión nocturna de cuarta generación, equipo de comunicación encriptado y chalecos tácticos nivel cuarto capaces de detener balas de rifle. También llevábamos algo inusual para una operación militar, bolsas para cadáveres. Muchas bolsas, porque después de lo que íbamos a hacer, necesitaríamos documentar todo, fotografiar cada cuerpo, identificar cada sicario eliminado. No para reportes oficiales, sino para mi propio registro, para saber exactamente a cuántos habíamos quitado de las calles. Mi plan tenía 3 fases. Fase 1, infiltración. Entraríamos al pueblo a las 2 de la mañana del sábado, cuando la fiesta de El Víbora estuviera en su punto más alto y la vigilancia más relajada. Nos moveríamos en equipos de 5, silenciosos como sombras, eliminando guardias perimetrales sin disparar un solo tiro. Fase 2, asalto principal. Una vez que neutralizáramos la vigilancia exterior, convergeríamos en la escuela desde 4 direcciones simultáneas. Usaríamos explosivos para derribar las puertas y entrar con fuerza abrumadora. El objetivo era crear caos, confusión, que los sicarios no tuvieran tiempo de organizarse ni de tomar rehenes civiles. Fase 3, limpieza. Después del asalto inicial, equipos especializados
Peinarían cada edificio del pueblo buscando sicarios que hubieran escapado o se hubieran escondido. No dejaríamos a ninguno vivo. No podíamos arriesgarnos a que alguien escapara y alertara a refuerzos del CJNG en pueblos vecinos. La noche anterior al operativo reuní a todo mi equipo en la capilla del campo militar. 30 soldados de élite, más mis 6 oficiales de confianza. 37 hombres que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. El capellán militar, un sacerdote que había servido en zonas de combate durante 20 años, ofició una misa especial. No preguntó para qué era. No cuestionó por qué todos llevábamos uniformes de combate negro en lugar de los estándar del ejército. Simplemente rezó por nuestras almas, pidió protección divina y nos dio la comunión. Cuando terminó la misa, me acerqué a cada hombre individualmente, les miré a los ojos y les hice una pregunta simple. ¿Estás listo para lo que viene? Todos respondieron lo mismo. Sí, mi coronel. Salimos a las 11 de la noche en 6 vehículos civiles, no camiones militares, no Humvees con artillería, no helicópteros de apoyo, solo camionetas pick-up comunes, del tipo que cualquier ranchero usaría para no llamar la atención en los retenes que el cártel pudiera tener en los caminos. Condujimos durante 2 horas por carreteras secundarias, evitando los pueblos principales, manteniéndonos en rutas donde nuestros equipos de inteligencia habían confirmado que no había vigilancia del CJTNG. A 1 kilómetro de Santa Rosa, detuvimos los vehículos. Nos bajamos en completo silencio. Cada hombre verificó su equipo por última vez. Armas, munición, radios, visión nocturna. Nos aplicamos pintura de camuflaje negro en la cara y las manos para desaparecer en la oscuridad. El mayor Sandoval se me acercó. Mi coronel, última oportunidad de cancelar esto y hacer un arresto normal. Lo miré fijamente. Mayor, hace 3 semanas recibí un reporte de inteligencia. El víbora ejecutó a una familia completa en el pueblo vecino porque el padre se negó a dejar que violaran a su hija de 14 años. Los obligó a cavar sus propias tumbas antes de matarlos. La niña está desaparecida. Probablemente la tienen como esclava sexual en algún lugar. Hice una pausa. No vamos a arrestar a esa basura para que un juez corrupto la deje libre en 48 horas. Vamos a terminar esto esta noche. Sandoval asintió. No dijo nada más. A las 2 de la mañana exactas, iniciamos la infiltración. Nos movimos en formación táctica de combate, 6 equipos de 5 hombres cada uno, más un equipo de comando central de 7 que yo lideraba personalmente. Avanzábamos agachados, usando la vegetación y las sombras, deteniéndonos cada 50 metros para escuchar y observar. Los visores de visión nocturna convertían la noche en un paisaje verde fosforescente. Podía ver cada piedra del camino, cada árbol, cada movimiento en la distancia. El primer contacto ocurrió a 200 metros del pueblo. Uno de mis francotiradores detectó a un halcón del cártel, un muchacho de no más de 17 años, sentado en una roca fumando un cigarro, con un radio en la mano. Mi tirador le dio la señal con la mano. Apunté, esperé mi autorización. Levanté el puño cerrado, la señal de ejecutar. El disparo fue casi imperceptible, un suave pft del supresor. El muchacho se desplomó sin hacer ruido. 2 soldados corrieron, arrastraron el cuerpo entre los arbustos y continuamos avanzando. Ese fue el primero de muchos. Mientras nos acercábamos al perímetro del pueblo, mis equipos reportaban contactos visuales. Guardias apostados en las entradas principales, sicarios patrullando las calles, centinelas en los techos de edificios clave. Todos fueron neutralizados en silencio, disparos suprimidos desde la oscuridad, cuchillos en las sombras, manos enguantadas cubriendo bocas antes de que pudieran gritar. A las 2:43 de la madrugada, todos mis equipos estaban en posición alrededor de la escuela. Desde mi ubicación, en una casa abandonada a 50 metros del objetivo, podía ver la fiesta en pleno apogeo, luces de colores brillando en las ventanas, música de banda sonando, risas y gritos de hombres borrachos. Conté 23 sicarios visibles en el patio de la escuela. Algunos bailaban con las prostitutas, otros jugaban cartas, otros simplemente bebían recostados en las camionetas. Varios tenían rifles de asalto colgando del hombro, pero relajados, sin estar en posición de combate. En el centro del patio,
En una silla de plástico como si fuera un trono, estaba el víbora. Lo reconocí de las fotos de inteligencia. Alto, delgado, tatuajes cubriendo sus brazos, una cicatriz gruesa cruzándole el cuello. Bebía directamente de una botella de whisky mientras dos mujeres lo rodeaban. Miré mi reloj, 2:50 de la madrugada. Apreté el botón de mi radio. Todos los equipos, prepárense para asalto. En mi señal, 30 voces respondieron en mi audífono. Roger, saqué mi pistola de bengalas, apunté al cielo y disparé. La bengala roja explotó sobre Santa Rosa, iluminando la noche como si fuera día. Y entonces comenzó el infierno. Los primeros 3 segundos fueron de confusión total. Los sicarios miraron hacia arriba cuando la bengala iluminó el cielo, sin entender qué estaba pasando. Algunos pensaron que era parte de la fiesta, fuegos artificiales para la celebración. Otros, los más experimentados, reconocieron inmediatamente lo que significaba esa luz roja. Era la señal de un ataque inminente, pero ya era demasiado tarde. Las explosiones C4 detonaron simultáneamente en los 4 puntos de entrada de la escuela. Las puertas metálicas volaron en pedazos, las ventanas reventaron. El estruendo fue tan fuerte que hizo temblar los edificios cercanos. Antes de que el polvo se asentara, mis equipos ya estaban entrando. 30 soldados de élite convergieron en el patio desde todas direcciones, moviéndose con precisión quirúrgica. Cada hombre, sabiendo exactamente dónde estar, qué hacer, a quién neutralizar. Los visores láser de los rifles pintaban puntos rojos sobre los cuerpos de los sicarios antes de que los disparos comenzaran. El fuego fue intenso, pero controlado. Ráfagas cortas, precisas, letales. Mis hombres habían entrenado para esto durante semanas. No desperdiciaban munición, no disparaban al azar. Cada bala tenía un propósito. Los sicarios intentaron responder. Algunos lograron agarrar sus armas y devolver el fuego, pero estaban desorganizados, borrachos, en pánico. Disparaban a ciegas hacia las sombras mientras mis soldados, protegidos por la oscuridad y equipados con visión nocturna, los eliminaban metódicamente uno por uno. Vi a el víbora intentar correr hacia una de las camionetas blindadas. El capitán Reyes, uno de mis mejores tiradores, le disparó en la pierna derecha. El víbora cayó gritando, arrastrándose por el suelo hacia la oscuridad. 2 de mis hombres lo alcanzaron, lo esposaron y lo arrastraron hacia donde yo estaba. Manténganlo vivo, grité por el radio. Lo necesito consciente. El tiroteo duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, 23 sicarios yacían muertos en el patio de la escuela. Algunos habían caído instantáneamente, otros agonizaban en el suelo. Las prostitutas que habían traído de Guadalajara estaban agazapadas contra una pared, aterrorizadas pero ilesas. Les ordené a 2 soldados que las escoltaran a un lugar seguro y que les tomaran declaración. Activé el radio. Fase 2 completada. Inicien fase 3. Equipos de limpieza. Procedan con el barrido del pueblo. Mientras mis equipos peinaban Santa Rosa casa por casa buscando sicarios escondidos, yo me concentré en el víbora. Lo arrastraron hasta el interior de uno de los salones de la escuela y lo sentaron en una silla de metal. Estaba sangrando de la pierna, sudando profusamente, con los ojos desorbitados por el miedo y el alcohol. ¿Quién chingados eres?, escupió mirándome con odio. ¿Sabes quién soy yo? El Mencho va a matar a toda tu familia por esto. Me quité el pasamontañas. Quería que viera mi cara, que supiera exactamente quién lo había derrotado. Soy el coronel Rafael Ramírez del Ejército Mexicano, le dije con calma. Y tú eres un criminal que ha aterrorizado este pueblo durante meses. El víbora me miró fijamente, procesando la información. Luego empezó a reír, una risa nerviosa, casi histérica. ¿El ejército? ¿Vienes a arrestarme, soldadito? ¿A llevarme ante un juez? ¿Estaré libre antes del desayuno, pendejo? Tengo abogados que... Le di un puñetazo en la cara que le rompió 2 dientes. Escupió sangre al suelo. No voy a arrestarte, le dije. Voy a darte a elegir. Saqué mi pistola reglamentaria y la puse sobre la mesa frente a él. Tienes 2 opciones. Opción 1. Me das los nombres y ubicaciones de todos los comandantes del CJNG que operan en esta región. Me dices dónde están sus casas de seguridad, sus rutas de distribución, sus contactos en el gobierno. Si cooperas completamente, te entregaré a las autoridades federales con cargos
suficientes para que pases el resto de tu vida en prisión de máxima seguridad. Hice una pausa. Opción 2. Te niegas a cooperar. En ese caso, te ejecuto aquí mismo por los crímenes que cometiste en este pueblo. Tu cuerpo aparecerá mañana en la plaza con un letrero que diga: esto les pasa a los que aterrorizan civiles. El víbora me miró con incredulidad. Estás loco, eres un soldado del gobierno. No puedes ejecutarme así. Hay leyes, hay derechos humanos, hay... ¿Derechos humanos? Lo interrumpí. ¿Como los derechos humanos de los 5 hombres que ejecutaste en la plaza? ¿O los de la hija del alcalde que violaron tus hombres? ¿O los de la familia que masacraste el mes pasado? Me incliné hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Esas leyes que mencionas, esos derechos, solo existen cuando ambos lados los respetan. Ustedes los violaron primero, convirtieron esto en una guerra sin reglas. Así que ahora yo también juego sin reglas. El víbora quedó en mi silencio por un momento. Podía ver su mente trabajando, calculando sus opciones, buscando una salida. Si te doy información, dijo finalmente, ¿cómo sé que cumplirás tu palabra? No lo sabes, respondí honestamente. Pero lo que sí sabes es que si no hablas, con certeza morirás en los próximos 5 minutos. Afuera escuchaba los reportes de mis equipos por el radio. Habían encontrado a 8 sicarios más escondidos en diferentes casas del pueblo. Todos habían sido neutralizados sin incidentes. El conteo total subía a 31. El víbora finalmente habló. Durante las siguientes 2 horas me dio información invaluable. Nombres de comandantes, direcciones de casas de seguridad, ubicaciones de laboratorios de metanfetamina, rutas de distribución. Me habló de policías y políticos en la nómina del CJNH, de jueces que liberaban criminales a cambio de dinero, de militares corruptos que pasaban información. El mayor Sandoval grabó todo, 6 horas de confesión, detallada, que valdría oro para futuras operaciones. Cuando terminó, mantuve mi palabra. Lo entregamos a la Fiscalía General con suficiente evidencia para encerrarlo de por vida. Pero antes de que se lo llevaran, me acerqué una última vez. Vas a vivir, le dije, pero quiero que lleves un mensaje al CJNG. Diles que las cosas han cambiado. Diles que por cada pueblo que aterroricen, por cada civil que maten, yo vendré. Y cuando venga, no habrá negociación, no habrá misericordia. El víbora me miró con odio puro. Eres hombre muerto, susurró. El Mencho va a... El Mencho puede intentarlo, lo interrumpí. Estaré esperando. Mientras se llevaban a el víbora esposado, recibí el reporte final de bajas. 31 sicarios eliminados. 0 bajas civiles. 2 de mis soldados con heridas menores. Nada grave. Era un éxito total desde cualquier perspectiva militar. Pero entonces llegó la parte más difícil, explicarle al pueblo lo que había pasado. Reunimos a todos los habitantes de Santa Rosa en la plaza cuando amaneció. Cientos de personas salieron de sus casas, asustadas, confundidas, sin saber si éramos salvadores o nueva amenaza. Me quité el casco y el chaleco táctico. Me paré frente a ellos con mi uniforme verde olivo del ejército mexicano, visible a plena luz del día. Mi nombre es Coronel Rafael Ramírez, les dije con voz firme. Esta madrugada, el ejército mexicano realizó una operación para liberar este pueblo de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Los criminales que los han aterrorizado durante meses han sido eliminados. Un murmullo recorrió la multitud. Sé que están asustados, continué. Sé que temen represalias, que el cártel envíe más hombres, que esto no haya terminado realmente. Por eso les digo esto. A partir de ahora, Santa Rosa está bajo protección militar directa. Voy a establecer un destacamento permanente de soldados en este pueblo. Nadie del CJNG volverás a entrar aquí sin enfrentar al ejército mexicano. El padre Anselmo se adelantó entre la multitud. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Coronel, dijo con voz quebrada, ¿es verdad? ¿De verdad nos han liberado? Es verdad, padre. Los que les hicieron daño no volverán. Entonces, sucedió algo que no esperaba. El padre Anselmo se arrodilló frente a mí, y uno por uno, todos los habitantes del pueblo hicieron lo mismo. Cientos de personas arrodilladas en la plaza, algunos llorando, otros rezando, todos en silencio. Me sentí incómodo, no buscaba adoración, no quería que me vieran como un héroe,
Solo había hecho lo que cualquier soldado debería hacer, proteger a su gente. Por favor, levántense, les pedí. No soy un salvador, solo soy un soldado cumpliendo su deber. Si esta historia te está impactando, si quieres saber qué pasó después, dame un like ahora mismo, porque lo que viene en la parte final es algo que nunca se ha contado públicamente. Lo que el gobierno mexicano intentó ocultar, lo que el CJNG juró vengar, y cómo una sola operación en un pueblo olvidado desató una guerra que cobraría más de 200 vidas. La noticia de lo que pasó en Santa Rosa se extendió como fuego en las montañas de Jalisco. No por medios oficiales, el ejército nunca emitió un comunicado público sobre la operación, pero los pueblos hablan, los rumores viajan, las historias crecen. En cuestión de días, todo el estado sabía que había un coronel del ejército que no arrestaba sicarios, los eliminaba, que había entrado a Santa Rosa con 30 hombres y había acabado con una célula completa del CJNG en una sola noche. Para los civiles aterrorizados por el narcotráfico, yo me convertí en una leyenda. El coronel justiciero. Empezaron a llamarme. El militar que no tenía miedo de enfrentar a los cárteles de frente, sin las restricciones burocráticas que ataban las manos de otras fuerzas. Pero para el CJNG, me convertí en enemigo público número 1. 3 días. Después de Santa Rosa, encontramos una manta colgada en un puente de la autopista Guadalajara-Colima. El mensaje era claro. Ramírez, te declaramos la guerra. Por cada uno de los nuestros que mataste, morirán 10 de los tuyos. Tu familia, tus soldados, todos pagarán. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino porque finalmente entendí las consecuencias completas de lo que había desatado. Esto ya no era una operación militar más. Era una guerra personal entre el ejército mexicano y el cártel más poderoso del país. Y yo estaba justo en el centro. La respuesta del CJNG fue inmediata y brutal. Una semana después de Santa Rosa, atacaron un convoy militar en las afueras de Guadalajara. 5 soldados murieron cuando un artefacto explosivo improvisado detonó bajo su vehículo. Los sicarios habían estudiado tácticas insurgentes de Medio Oriente, bombas enterradas en el camino, activadas remotamente, diseñadas específicamente para destruir vehículos blindados. 2 días más tarde, ejecutaron al alcalde de un pueblo cercano que había cooperado públicamente con el ejército. Lo secuestraron de su casa en plena noche, lo torturaron durante horas y dejaron su cuerpo descuartizado en la plaza principal con un mensaje. Esto les pasa a los que ayudan a Ramírez. El CJNG quería mandarme un mensaje claro. Cada acción tendría una reacción. Cada golpe que yo diera sería devuelto con intereses. Pero cometieron un error fatal. Creyeron que el miedo me detendría. Creyeron que al escalar la violencia, al hacerla personal, yo retrocedería. Buscaría protección, me escondería detrás de protocolos burocráticos. No me conocían. Cada ataque del cártel solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Estos criminales entendían un solo lenguaje, el de la fuerza absoluta, y yo estaba dispuesto a hablar ese lenguaje con más fluidez que ellos. Reuní nuevamente a mi plana mayor, esta vez no en una oficina, sino en un búnker subterráneo del campo militar, protegido contra escuchas electrónicas y completamente aislado. Caballeros, les dije, Santa Rosa fue solo el principio. El CJNG tiene presencia en 17 municipios de Jalisco. Controlan pueblos enteros, extorsionan a miles de familias, operan con impunidad total. Si queremos realmente cambiar las cosas, necesitamos replicar lo que hicimos en Santa Rosa. El mayor Sandoval planteó la preocupación obvia. Mi coronel, si continuamos con este tipo de operaciones, eventualmente el alto mando se enterará. Pueden acusarnos de ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos. Podríamos terminar en prisión militar. Tenía razón. Lo que estábamos haciendo era completamente ilegal según las leyes mexicanas. No importaba que estuviéramos combatiendo criminales, que estuviéramos salvando vidas civiles. Técnicamente, cada sicario que eliminábamos sin arresto previo constituía un homicidio. Entonces seremos muy cuidadosos, respondí. Cada operación será documentada como enfrentamiento con fuerzas hostiles. Cada baja enemiga será registrada como
caído en combate durante intercambio de disparos. No estamos ejecutando a nadie, estamos respondiendo a agresiones directas con fuerza letal autorizada. Era una línea delgada entre la verdad y la mentira. Técnicamente, todos los sicarios que habíamos eliminado estaban armados y representaban amenaza directa. El hecho de que muchos no tuvieran oportunidad real de defenderse era un detalle que nuestros informes omitirían. Durante los siguientes 8 meses, mi batallón realizó 16 operaciones similares a Santa Rosa, 16 pueblos liberados, 16 células del CJNG desmanteladas. No todas fueron tan limpias como la primera. En algunas hubo resistencia feroz, tiroteos prolongados, bajas de ambos lados. En una operación en Chapala, perdimos a 3 soldados cuando los sicarios hicieron explotar un edificio completo donde se habían atrincherado. Fue devastador, pero seguimos adelante. Cada operación seguía el mismo patrón: inteligencia exhaustiva, infiltración nocturna, ataque sorpresa, eliminación de amenazas, establecimiento de presencia militar permanente, y cada vez documentábamos todo como enfrentamientos legítimos. El conteo de bajas enemigas crecía constantemente: 50 sicarios eliminados, luego 100, luego 150. Para diciembre de 2015, habíamos eliminado a más de 200 miembros confirmados del CJNG, 200 criminales que ya no podían aterrorizar pueblos, extorsionar familias, secuestrar jóvenes, ejecutar inocentes. La prensa comenzó a notar. Reportes sobre enfrentamientos masivos en Jalisco aparecían semanalmente. Organizaciones de derechos humanos pedían investigaciones sobre el uso excesivo de fuerza por parte del ejército. Activistas denunciaban posibles ejecuciones extrajudiciales. El alto mando me llamó a la Ciudad de México 3 veces para explicar las operaciones. Cada vez presenté la misma historia. Estábamos respondiendo a amenazas directas, actuando dentro de nuestras reglas de enfrentamiento, cumpliendo con nuestro deber constitucional de proteger a la población civil. Los generales me miraban con escepticismo, pero no podían refutar mis informes. Técnicamente, todo estaba en orden. Cada operación tenía documentación completa, fotografías de los sicarios armados, testimonios de civiles agradecidos. Coronel Ramírez, me dijo el general de división a cargo de toda la región, sus resultados son impresionantes. Nunca habíamos visto un batallón tan efectivo contra el crimen organizado. Pero me preocupa que esté usted tomando riesgos innecesarios. El CJNG ha puesto precio a su cabeza: $1 millón por información sobre su ubicación, 5 millones por matarlo. Entiendo el riesgo, mi general, respondí, pero si dejamos que el miedo nos paralice, entonces ellos ya ganaron. El general me estudió largamente antes de hablar. Oficialmente, le ordeno que extreme precauciones de seguridad y que siga todos los protocolos establecidos para operaciones contra crimen organizado. Hizo una pausa significativa. Extraoficialmente, siga haciendo lo que está haciendo. México necesita más oficiales con sus agallas. Esa conversación me confirmó algo que ya sospechaba. Había elementos dentro del alto mando que aprobaban mis métodos, que entendían que la guerra contra el narco no se podía ganar siguiendo reglas que solo nosotros respetábamos. Pero también había otros que buscaban cualquier pretexto para detenerme. La crisis llegó en enero de 2016. Una de nuestras operaciones en Tepatitlán salió mal. Recibimos inteligencia de que una célula del CJNG estaba reunida en una casa de seguridad. Cuando entramos, descubrimos que la mitad de los hombres presentes eran sicarios, pero la otra mitad eran civiles obligados a estar ahí bajo amenaza de muerte. En el caos del asalto inicial, 2 civiles murieron en el fuego cruzado. No fueron ejecutados por mis hombres. Murieron porque los sicarios los usaron como escudos humanos. Pero eso no importó para la prensa ni para las organizaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación formal. Querían interrogar a cada soldado involucrado, revisar cada detalle de la operación, determinar si hubo uso excesivo de fuerza. Yo sabía lo que esto significaba. Si investigaban Tepatitlán a fondo, descubrirían inconsistencias en nuestros reportes. Empezarían así a hacer preguntas sobre las otras operaciones. Eventualmente, toda la verdad saldría a la luz. El alto mando me ofreció un trato.
Retirarme anticipadamente con honores completos, pensión íntegra, sin investigación. Todo lo que tenía que hacer era desaparecer discretamente, dejar que el escándalo se enfriara, permitir que enterraran el caso de Tepatitlán. Pasé 3 noches sin dormir considerando esa opción. Pensé en mi familia. Patricia estaba aterrorizada desde que el CJNG puso precio a mi cabeza. Vivíamos bajo protección militar constante. Mis hijos no podían ir a la escuela normal. Habíamos tenido que mudarnos 4 veces en 6 meses. Pensé en mis soldados, 37 hombres que me habían seguido a través de operaciones ilegales, confiando en que yo sabía lo que hacía. Si yo caía, ellos caerían conmigo. Pensé en los pueblos que habíamos liberado, miles de personas que finalmente podían dormir sin miedo, que habían recuperado sus vidas gracias a lo que hicimos. Y pensé en los 200 sicarios que habíamos eliminado, 200 criminales, que nunca más violarían a otra mujer, ejecutarían a otro padre de familia, secuestrarían a otro joven. La cuarta noche tomé mi decisión. Acepté el retiro, no porque tuviera miedo de las consecuencias legales, no porque creyera que había hecho algo malo. Lo acepté porque entendí que un solo hombre no puede cambiar un sistema corrupto, que por cada célula del CJNG que eliminábamos, 2 más surgían, que mientras existiera la demanda de drogas en Estados Unidos, mientras hubiera corrupción en todos los niveles del gobierno mexicano, mientras la pobreza empujara a jóvenes a unirse a los cárteles, esta guerra nunca terminaría. Me retiré del ejército mexicano en marzo de 2016, con el rango de coronel, después de 28 años de servicio. La ceremonia fue pequeña, discreta. No hubo desfile, no hubo reconocimientos públicos, no hubo medallas brillantes, solo un apretón de manos del general, un certificado de retiro honroso y una advertencia final: tenga cuidado, coronel, el CJNG tiene memoria larga. Trasladé a mi familia a Estados Unidos esa misma semana. Patricia, Rafael Jr. y Andrea cruzaron la frontera con visas de turista y nunca regresaron. Ahora viven en Texas, bajo nombres diferentes, con identidades protegidas por acuerdo con agencias de inteligencia estadounidenses. Yo me quedé en México. No podía abandonar el país que había servido toda mi vida. No podía admitir derrota ante criminales que me habían declarado la guerra. Vivo en una ciudad que no puedo nombrar, en una casa protegida por sistemas de seguridad militares, bajo vigilancia constante de escoltas privados que contraté con mi pensión. Cambio de vehículo cada semana. Alterno rutas diariamente, nunca duermo 2 noches seguidas en el mismo lugar. ¿Es vida? No realmente, es existencia. Es sobrevivir un día a la vez, pero sigo vivo. Y eso, en sí mismo, es una victoria contra el CJNG. Han intentado matarme 4 veces en los últimos años. Emboscadas en carreteras, sicarios disfrazados de vendedores ambulantes, un coche bomba que desactivé justo a tiempo. Cada intento fallido les cuesta más dinero, más recursos, más hombres. Eventualmente se cansarán, o yo cometeré un error y tendrán éxito. Cualquiera de las dos opciones está bien. Lo que hicimos en Jalisco entre 2015 y 2016 nunca aparecerá en libros de historia oficial. El gobierno mexicano no reconocerá jamás que un batallón del ejército realizó operaciones de eliminación sistemática contra el crimen organizado. Las organizaciones de derechos humanos seguirán denunciando posibles violaciones, sin poder probar nada concluyente, y el CKNG seguirá operando, aunque más débil en Jalisco de lo que era antes de que yo llegara. Pero los pueblos recuerdan. Santa Rosa, Chapala, Tepatitlán y otros 14 municipios donde operamos siguen bajo protección militar. Las células del CJNG nunca regresaron con la misma fuerza. Miles de familias pueden dormir tranquilas porque nosotros hicimos lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. A los soldados que sirvieron bajo mi mando, les digo esto: no se arrepientan de nada. Hicimos lo correcto en circunstancias imposibles. Salvamos más vidas de las que tomamos. La historia nos juzgará, pero nuestras conciencias pueden estar tranquilas. A los oficiales jóvenes del ejército que enfrentan las mismas decisiones que yo enfrenté, les advierto: piensen cuidadosamente antes de cruzar la línea que yo crucé. Una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Tu vida cambia para siempre. Pero si decides cruzarla,
Hazlo con convicción absoluta y nunca mires hacia atrás. A las familias que han perdido seres queridos a manos del crimen organizado, les digo, los entiendo, comparto su dolor, su rabia, su deseo de justicia, pero no busquen venganza personal. Déjenle eso a las instituciones o a soldados locos como yo, que están dispuestos a sacrificar todo. Y al CJNG, si alguno de ustedes está escuchando esto, les dejo un mensaje final. Pueden poner el precio que quieran a mi cabeza. Pueden mandar todos los sicarios que tengan. Pueden amenazar, intimidar, atacar, pero recuerden siempre Santa Rosa. Recuerden que 200 de los suyos cayeron porque subestimaron a un coronel del ejército mexicano que decidió que ya era suficiente. Y sepan que hay más, como yo, oficiales hartos de ver impunidad, soldados cansados de pelear con las manos atadas, militares dispuestos a hacer lo necesario cuando llegue el momento. El sistema puede ser corrupto, los políticos pueden estar comprados, los jueces pueden estar vendidos, pero el ejército mexicano nunca se rendirá. Mi nombre es Rafael Ramírez Solís. Fui coronel del ejército mexicano durante 28 años. Dirigí operaciones que eliminaron a más de 200 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Quebré todas las reglas de enfrentamiento, violé protocolos establecidos y tomé justicia en mis propias manos. Y lo volvería a hacer sin dudarlo un segundo. Que Dios bendiga a México, que proteja a nuestros soldados y que tenga misericordia de las almas de todos los que caímos en esta guerra interminable. Esta fue mi confesión.